Muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos, amigos y todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Les damos una cordial bienvenida. Vamos a comenzar este estudio invitándoles donde ustedes se encuentren, nos puedan acompañar en la oración. Si tienes la oportunidad de arrodillarte o tienes la oportunidad de poder estar parado, caminando, solamente a través de ese sentido mental puedas hacer una oración. Puedas dirigirte a tu Creador para que Él pueda ayudarnos a poder testificar en esta mañana. Vamos a orar. Ahí donde estás, acompáñanos en la oración. Querido Padre, estamos en este momento reunidos para estudiar una lección más en la cual, Señor, usted está presente. Quisiéramos que usted pueda, Señor, ayudarnos, porque somos seres humanos con naturaleza pecaminosa, con deseos carnales quizás, pero sea usted quien, Señor, haga su presencia en este estudio que vamos a tener y que también pueda ayudarnos a discernir y ayudar a nuestros hermanos donde se encuentren. Le pedimos en súplica en esta mañana, acompáñanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, bienvenidos todos. Vamos a comenzar este estudio. El título para el día de hoy: Los primeros discípulos de Jesús. Los primeros discípulos de Jesús es el título en la cual vamos a tratar el día de hoy. Les invito a buscar el libro de Mateo, el capítulo 4 y el verso 18. Si tienes ahí tu Biblia, busca el libro de Mateo, el capítulo 4 y el verso 18. Vamos a ver lo que el Señor quiere que sepamos el día de hoy. Y el verso 18 dice: Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, llamados Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El Señor Jesús, mientras estaba en estadía en esta tierra, tenía un propósito. El propósito de llamar a sus discípulos para que sean servidores, de instruirlos y de darles un mensaje, y que ese mensaje sea efectivo para la salvación de las almas. El Señor Jesús, entrando en aquel lugar, encontró a dos hombres que más adelante vamos a ver cómo era el temperamento de cada uno de ellos. Encontró a Simón y a su hermano Andrés. Estos dos discípulos fueron los primeros que pudieron tener contacto directo con el Señor y así poder conversar y preguntarles algunas cosas que ellos querían saber. Dice el verso 21 también del mismo capítulo 4, pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remaban sus redes, y los llamó. Mientras él seguía su estadía, encontró a dos discípulos más. Ellos eran pescadores, estaban haciendo la obra, en la cual el Señor también tuvo contacto con ellos, y de la misma manera ellos tuvieron que preguntarle algunas cosas que necesitaban saber. Entonces, vamos a buscar el libro de Juan, el capítulo 1, y vamos a leer el verso 37 y el verso 40. Si tienes ahí tu Biblia, o de alguna manera tienes el celular, y en el celular tienes la Biblia, te invito a buscar el capítulo 1 del libro de Juan, y vamos a leer el verso 37 y el verso 40. Entonces la palabra dice lo siguiente. Muy bien. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Este verso menciona que le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Estos dos discípulos de la cual menciona el
el escritor Mateo, lo escucharon hablar y le siguieron. Dice también el verso 40 del libro de Juan, el capítulo 1, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés había ya escuchado al precursor, al profeta, a Juan el Bautista, de la cual se estaba pues mencionando del mismo Jesucristo. Él ya tenía algo de información y cuando llegó al Señor Jesús, ellos no dudaron en seguirle y fueron tras él. Dice el testimonio que se encuentra en el deseado de todas las gentes, en la página 112. Si tienes este libro, puedes leer el deseado de todas las gentes en la página 112. ¿Sí? La página 112 es la que relata a la cual yo voy a dar lectura. Dejando a Juan, los dos discípulos se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón, el otro Juan, el que iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo, movidos por un impulso irresistible. Siguieron a Jesús, ansiosos de hablar con él, aunque asombrados y en silencio, abrumados por el significado del pensamiento. ¿Es este el Mesías? En su primer encuentro con sus discípulos, o con estos dos discípulos, ellos tuvieron como que, podríamos decir, una duda de saber o de querer saber si él era el Mesías. Fueron preguntando, dice, preguntándose cada uno, dice el testimonio, a lo cual Jesús sabía que los discípulos le seguían. Eran las primicias de su ministerio. Él estaba recogiendo el trigo. Ya el trigo de alguna manera estaba maduro. Y el Señor Jesús, haciendo la especie de agricultor, va a recoger el grano que está maduro y por lo cual las primicias de este grano, que sería espiritual, era Andrés y su hermano Juan. Dice la palabra entonces, y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver estas almas responder a su gracia. Había gozo en el corazón de Dios, había gozo en el corazón de su Hijo al recibir estas primicias que estaban siguiendo ya para su reino. Entonces dice, sin embargo, volviéndose, les preguntó, ¿qué buscáis? El Señor Jesús, volviéndose, les pregunta y les dice, ¿qué buscáis? De alguna manera la palabra es tan suave, es tan sutil, que va directo a sus discípulos que están preguntándose si será él el Mesías o no. Y le pregunta el mismo Jesús, ¿qué buscáis? ¿Qué buscan ustedes? Entonces dice, quería dejarlos libres para volver atrás o para expresar su deseo. Hubiese sido triste si estos dos discípulos hubiesen volvido atrás. Quizás intrigados por esa duda, hubiesen regresado y no se hubiesen llevado este maravilloso encuentro, que como resultado tendría ya para adelante un cristianismo por parte de ellos. Entonces, ellos eran conscientes de un solo propósito. La presencia de Cristo llenaba su pensamiento. Exclamaron, Rabí, o maestro, ¿dónde moras? Le preguntaron dónde vivía, dónde estaba su estadía, en qué lugar se estaba quedando. En una breve entrevista a orillas del camino, no podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús, sentarse a sus pies y oír sus palabras. Cuando tú tienes un deseo intensamente, cuando tu deseo es escuchar a alguien de sus propios labios decir lo que estás buscando y lo encuentras, de alguna manera te sientes en paz y sientes que estás encontrando el verdadero consuelo. Era Cristo, era el Hijo de Dios, al cual ellos buscaban, estos discípulos que en su gran parte no eran intelectuales, eran hombres que eran pescadores, agricultores,
pero buscaban cómo llenar ese vacío que en algún momento los líderes de su tiempo no lo podían hacer. No podían llenar lo que a ellos también les faltaba. Entonces, cuando viene la pregunta, ¿cuáles fueron algunos de los primeros discípulos de Jesús? Ya entendemos que hay dos personajes en la historia que fueron sus primeros entrevistados o entrevistadores. Entonces, dice cuáles fueron algunos de los primeros discípulos: Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Simón, llamado Pedro, y su hermano. Y su hermano Andrés. Simón, llamado Pedro, y Andrés, que sería pues su hermano, el hermano de Pedro. Hermanos queridos y amigos, estamos viendo y recordando esta hermosa historia del encuentro de un Dios humanizado con un ser caído. Con un ser caído que necesitaba llenarse de todo el conocimiento de Dios. El Señor lo hizo. El tiempo que estuvo con ellos los enseñó muchas cosas. A lo cual, cuando Él partió al cielo, estos hombres, como representantes del cielo, dieron mucho que hablar. Es así lo que quiere que entendamos el Señor en esta etapa en la cual vivimos, que también tú y yo podemos ser aquellos discípulos. Vamos a buscar el mismo libro de Juan capítulo 1 y vamos a leer el verso 38 y el verso 39. Si tienes ahí tu Biblia, las Sagradas Escrituras, comienza a ejercitar tu mente y comienza a leer. Dice la palabra: y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Si ustedes pueden notar y se preguntan cuánto tiempo pasaron los discípulos con el maestro, con Jesús, dice que ya era la hora 10. Y la hora 10 en el tiempo judío estaba representando a las 4 de la tarde más o menos. De ahí para adelante, en 1 hora o 2 horas no pudieron ellos escuchar de sus palabras. Tuvo que ser toda una noche, porque ya era tarde. Entonces ellos estuvieron frente a la presencia de Dios. ¿Y por qué se quedaron toda la noche? Porque las palabras que salían de la boca de Dios eran tan significantes para la vida de esos simples pescadores. Esa palabra que sale de la boca de Dios era tan significante para nosotros, sus siervos, que le buscamos día y noche. Nos llena de alegría, nos llena de paz. Ellos sintieron esa paz, ellos sintieron ese consuelo porque estaban esperando un libertador del pecado. Vamos a poner la respuesta a la pregunta que tenemos. Dice: ¿qué interés manifestaron los primeros discípulos? ¿Qué interés manifestaron estos dos primeros discípulos? Saber de dónde vivía o en dónde vivía. ¿Sí? Pueden poner así: saber de dónde vivía o de dónde venía. Entonces, dice también: ¿y por cuánto tiempo estuvieron ellos con Jesús durante su primer encuentro? Ya podemos descifrar: toda una noche. ¿Sí? Se quedaron toda una noche. Estuvieron allí preguntándole, de alguna manera, estuvieron allí indagando acerca del Maestro, acerca del Mesías. Y las palabras que salían de él, pues eran palabras de confort, eran palabras de aliento para aquellos que por en algún momento estuvieron sin Salvador, sin Cristo. Pero cuando llegó Él a sus vidas, les llenó todo el corazón. Entonces, vamos a buscar también, o vamos a leer lo que dice el deseado de todas las gentes en la página 112. Andrés y Juan vinieron y vieron dónde moraba. Dice: y quedáronse con él aquel día. Entonces, cuando la expresión pues de la palabra dice que se quedaron aquel día, sabemos que de la puesta del sol a la puesta del sol es un día. Pero si cogemos
es a pensar allí de dónde comienza el día. Comienza a las 6 de la tarde aproximadamente, cuando ya el sol se está ocultando. Entonces ellos se quedaron un día. Menciona el testimonio: Andrés y Juan vinieron y vieron dónde moraba y quedáronse, dice, con él aquel día. ¿Sí? No podemos negar que lo que ellos estaban teniendo en el corazón era un deseo intenso de querer ser llenados por ese maravilloso mensaje que iba a presentar. Juan capítulo 1, 41 y 42. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 1, 41 y 42. Dice la palabra: Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Dice el verso 42: y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. El Señor tiene una intensa conversación, creo yo, con Pedro o con Simón, y le dice el nombre o el verdadero nombre que él tiene, su significado de lo que puede ser Pedro, se le está dando el Señor Jesús. Así también a cada uno de nosotros el significado de nuestros nombres nos estará dando el mismo Señor Jesucristo. Hermano, amigos, estamos en una etapa donde necesitamos aprender cómo comienza esta relación con el Señor y cómo el Señor había venido a salvar lo que se había perdido y había encontrado a un grupo de pescadores, o había encontrado a un par de pescadores que tenían un deseo intenso de conocer y saber de él. Dice el testimonio que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, en la página 113. Andrés trató de impartir el gozo que llenaba su corazón, yendo en busca de su hermano Simón. Exclamó: hemos hallado al Mesías. Simón no se hizo llamar dos veces. Él también había oído de la predicación de Juan el Bautista. Ya habían escuchado al precursor hablar de Mesías. Ya habían escuchado hablar a aquel profeta que él estaba abriendo el camino para que el rey viniese. Y dice, su naturaleza, él también había oído la predicación de Juan el Bautista y se apresuró a ir al Salvador. Los ojos de Jesús se posaron sobre él, leyendo su carácter y su historia, su naturaleza impulsiva, su corazón amante y lleno de simpatía, su ambición y confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores, su martirio. El Salvador lo leyó todo y dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Esta piedra pequeña, de alguna manera, fue identificada por el ojo de Dios y en su presencia se dio a relatar toda su vida, toda su historia, porque Él es Dios, de alguna manera. El Padre le estaba presentando toda la historia de su vida y se vio allí a un Pedro seguirle, pero después caer y luego arrepentirse. Arrepentirse y seguirle hasta el final, y que su nombre quede registrado en el libro para que hoy nosotros podamos compartir con ustedes. Hermanos, amigos, los primeros discípulos de Cristo, estamos mencionando de ellos. Si puedes meditar ahí, si puedes compartir este mensaje, hazlo. Necesitamos comprender cada día lo que significa las Sagradas Escrituras. Dice la pregunta: ¿qué hicieron los primeros discípulos luego después de su encuentro con Jesús? ¿Qué hicieron? Contaron la historia a quién habían encontrado o con quién habían pasado esa noche. Contaron la historia. Contaron esa maravillosa y bonita historia, porque estuvieron frente a la presencia de un Dios encarnado, de aquel Hijo que había de venir y iba a entregar su vida por nosotros. Hermanos y amigos, necesitamos comprender más de ese maravilloso amor de Cristo por nosotros, que humanizándose vino a salvar la deuda del pecado de los hombres. El título para el día de hoy: los primeros discípulos. Si tienes la oportunidad de seguir meditando, si tienes la oportunidad de seguir leyendo la palabra, hazlo. Sigue analizando, sigue buscando el extracto que necesitamos
beber el extracto que necesitamos para tener una vida espiritual factible a todos llamados. Bendiciones, nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio.